bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Desde que esto comenzó, empezó bien fuerte. Yes. Empezó bien fuerte. Y va a continuar fuerte. Aleluya. Y le doy gracias al Señor porque Dios ha sido bueno todo el tiempo. Y qué bueno es verles a cada uno de ustedes en este día. Qué bueno es que tenemos visita aquí también. Quizás algunos no saben, estuve malita, como con una laringitis, por eso no estuve viniendo, perdí mi voz. Mis hijos me decían, mamá, ¿cuándo vas a volver a hablar como tú hablas? Porque hablaba que parecía un hombre. Y tosía y parecía que habían 5 hombres en la casa. Gloria a Jesús. Pero qué bueno es que ya eso pasó y que estoy bien. No fue COVID, no se asusten. Y nada, Dios va a hacer grandes cosas hoy en este día porque lo siento y estoy segura. Y siempre le he creído a Dios. Y enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan y nos ven desde Cuba. El pastor Armando Torres, un fuerte abrazo y bendiciones para él y toda su congregación. También República Dominicana, México y Guatemala. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y por favor le invito a que tome su Biblia y se ponga sobre sus pies. Y abra la Biblia en el libro de Números 27. Gloria a Jesús. Números 27. Vamos a estar leyendo hasta el verso 7. ¿Me confirman con un amén? Amén. Números 27, del 1 al 7. ¿Todos lo tienen ya? Amén. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Calad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. De las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu presencia está en este lugar y hoy es un gran día. Ahora yo vengo en el nombre de Jesús, atando y reprendiendo todo entretenimiento, toda oposición del maligno que quiere interponerse, Señor, sea cancelada en el nombre de Jesús. Y que tú hables a cada corazón en esta mañana. Y que cada uno de nosotros nos llevemos a nuestra casa lo que hemos venido a buscar, Señor. A ti damos la gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse. He titulado esta prédica: tienes que ser determinante. Se la voy a volver a decir.
tienes que ser determinante. Y quiero que se lo digas al hermano de al lado para que se lo recuerdes. Tienes que ser determinante. Y detrás de cada límite hay una bendición. Amén. Y cada uno de nosotros decidimos luchar por esa bendición o perderla. Le voy a hacer un poquito más entendible. Si usted es líder, usted recibe la bendición del liderazgo. Si no es líder, obvio que no puede recibir la bendición de ser un líder. Si usted vende algo, recibe la bendición de esa venta. Si no vende nada, no tiene esa bendición. Amén. Cada uno pone límites mentales a cada cosa para tomar una bendición. Y la Biblia nos narra aquí que dice que una generación entera con hijos murió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, que también estuvieron en medio de ese desierto. Y Moisés juntó a todos los del pueblo para repartir la tierra. Y en los años antiguos, las mujeres no se le permitía que fueran herederas de ninguna propiedad. Qué bueno que ya esos tiempos han cambiado, ¿eh? Y ya las mujeres podemos ser propietarias también de los bienes. Amén. Y estas mujeres solamente eran propiedad de su padre, la cual él entregaba cuando ellas se casaran a cambio de un dote. Y Zelofehad fue miembro de la tribu de Manasés. Y Manasés fue una de las 12 tribus de Israel y la más pequeña. Y este hombre fue miembro de esa tribu. Y Zelofehad muere sin tener hijos varones. Y cuando sus 5 hijas se dieron cuenta de que el nombre de su papá podía ser excluido, podía ser salido fuera, fueron a ver a dónde estaba Moisés, porque no había heredero para poder heredar esa tierra. Y la ley hebrea otorgaba que exclusivamente tenían que ser hombres varones. Ninguna mujer podía ser heredera. Pero estas 5 mujeres fueron determinantes y seguras. Y primer punto que quiero compartirte es que la gente de iniciativa primero declara y luego posee. Primero declara y luego posee. Y le dijeron a Moisés, danos la tierra. Vea usted, se presentaron delante de Moisés, este gran líder, legislador de Israel y un profeta, y ellas fueron confiadas. Danos la tierra, en otras palabras, danos lo que nos pertenece. El mundo espiritual funciona de fe. Amén. Con palabras de fe. No es un deseo, sino es un decreto que hay que creerlo. Una declaración con determinación. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y para moverse en fe, ¿qué primero tenemos que hacer? Llenar el corazón de fe. Porque si tú no lo llenas de fe, ¿de qué tú vas a hablar? ¿Qué tú vas a hacer? Nada. Y fueron, estas mujeres reclamaron su tierra, aún sabiendo que ellas no tenían hermano y de que no podían ser herederas. Y dijeron, danos la tierra. Eso fue fe. Eso es determinación. Y de eso te estoy hablando hoy, iglesia. Que tienes que ser determinante en todos los aspectos de tu vida. Y en minutos, cuando ellas fueron a donde estaba Moisés, conquistaron esa tierra. En minutos, Dios le dictó los mandamientos a Moisés.
Y nosotros necesitamos horas para entender el primero. El sermón del monte duró 15 minutos. Porque la gente de fe habla poco, pero hace mucho. Se lo voy a decir otra vez. La gente de fe habla poco, pero hace mucho, porque es determinante. Aleluya. La gente de fe motiva. Cuando hables con otro, no seas de los que cansan, ni de los que aburres, ni de los negativos. Sé de los que inspiran y accionan. Aleluya. La gente determinante sale a buscar. Debemos romper la mentalidad que hemos tenido por años. ¿Vendrá alguien de lejos a ofrendarme? Aleluya. ¿Me darán trabajo? Espero que alguien me diga lo que tenga que hacer. O alguien va a tocar mi puerta y me va a dar un manual de los 365 días del año y me va a decir, mira, haz esto hoy, mañana, pasado. Hello. No esperes que las cosas sucedan. Haz que sucedan. Busca, decídete, toma riesgo, toma la iniciativa y pon tu fe en acción. Aleluya. Deja la mente de desierto. No esperes pasivamente en el desierto. Las cosas hay que provocarlas para que sucedan. Las cosas hay que provocarlas para que sucedan. Hay que buscarlas con determinación. En el desierto, el pueblo esperaba el maná cuando entró a la tierra prometida. ¿Qué pasó con ese maná? Cesó el maná. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué comenzó a hacer? Cosechar. Porque ya el maná había cesado. Empezó a cosechar la tierra y a tener fruto. Y Dios lo bendijo. ¿Pero qué hicieron ellos? Tomaron acción. Ya el maná cesó. Hay que sembrar para poder recoger. Aleluya. Tienes que ser determinante. Toma la iniciativa. Busca la bendición. Pelea por tu bendición. Tu hermano no va a pelear por tu bendición. Tu esposo no va a pelear por tu bendición. Tus hijos no van a pelear por tu bendición. Tú eres el que tienes que pelear por tu bendición. Para Dios nunca es tarde, iglesia. Hay nuevas oportunidades. Hay nuevos amaneceres, hay nuevas esperanzas, hay nuevas fuerzas. Y esas mujeres que eran 5, Mala, Noa, Odla, Milca y Tirsa, no les interesó que no hubiera un antecedente, porque ellas sabían que no había un antecedente. Pero fueron capaces de hacer un procedente, de marcar un después y un ahora, porque fueron con fe, fueron con determinación. Aún en medio del desierto marcaron un precedente. No importa si tú crees que tus mejores oportunidades ya pasaron. Te digo en esta tarde, retoma tus sueños otra vez para que puedas poseer la tierra y la herencia que Dios te prometió un día. La gente de fe que hace, cree, diseña, sueña y obtiene. Aleluya. La gente de fe cree, diseña, sueña y obtiene. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es la enseñanza aquí? Que en el peor momento hay esperanza. Hay un respaldo. Tú no estás solo, iglesia. Dios está contigo. Y hay un reparto de las mejores bendiciones de Dios para cada uno de la vida de ustedes. Nunca pienses
que al estar en una situación angustiante no eres merecedor de las promesas de Dios. Estás en un error. Porque para Dios no existe hora ni lugar, ni buenos ni malos momentos. Ya asignó promesas para tu vida y esas herencias están allí. Solamente que tienes que tener fe y ser determinante para poderlas alcanzar. Les diré algo, yo como mamá, bueno, como todas las mamás, deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿eh? Amén. Y nos esforzamos para darle lo mejor a nuestros hijos. Y hace unos años atrás, yo comencé a orar por un esposo para mi hija y una esposa para mi hija. A lo mejor usted va a decir, wow, la hermana está muy adelantada. O ya quiere que los hijos se vayan de su casa y quieren que se case. No, nada de eso. Si por mí fuera, quisiera tenerlos todo el tiempo conmigo y que no crecieran. Pero esa no es la ley de la vida. Ya comencé a orar por un hombre y una mujer de Dios para mi hijo. Porque eso es fe y es determinación. Aleluya. Gloria a Dios. Para cuando llegue ese momento, yo estoy segura que Dios le va a dar a mis hijos un hombre y una mujer de fe. Porque mamá ya está orando por eso. Aleluya. Y siempre hay un momento para capturar los buenos momentos en el desierto. Y las 5 hermanas, si no hubieran estado allí, habrían muerto en el desierto y no tendrían dónde vivir, pero fue todo lo contrario. Ellas estuvieron en el lugar correcto, con la gente correcta, a la hora correcta, hablando lo correcto, creyeron lo correcto y recibieron lo correcto, que era la herencia de su padre. Gloria a Dios. Y Dios no promete que no habrá desierto, sino que allí Él abrirá caminos nuevos. Y aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna, porque tú estarás conmigo, iglesia. Así te dice el Señor en esta mañana. Tú estarás conmigo. El bien y la misericordia me guiarán todos los días. No te dice 2 veces a la semana o 5 veces a la semana. Te dice todos los días, de domingo a lunes. Todos los días el bien y la misericordia de Jehová te seguirán. Y en tu peor momento, ten cuidado con lo que tú hablas. En el peor momento es bueno que tú hables bendición. Declara en el mundo espiritual que lo imposible se hace posible. Y que es una realidad. Que las promesas son en el sí para toda la vida. No tienen variación. Son en el sí y en el amén. Segundo punto. Aprende a creer en ti. Hay muchas personas que no creen en uno mismo. Que se creen que no pueden hacer las cosas. Que se sienten como inválidos. Si abandonas tus proyectos, tus sueños, tus metas, llega el desánimo a tu vida. Por un deseo insatisfecho. Estamos en una condición donde nada nos motiva, donde esperamos que otros nos animen, porque no somos capaces de hacer nada. Nada nos mueve. Nos da lo mismo como Juana que la hermana, como dicen por ahí. Y eso no puede pasar en el pueblo de Dios. Tenemos que tener
ánimo para todo, iglesia. Cuando eres capaz de soltar una palabra de fe, tienes que ir detrás de ella todo el tiempo hasta alcanzarla. No es soltarla ya. No, la suelta, pero tienes que ir detrás de ella con determinación. Y tienes que hacerlo aunque haya obstáculos, aunque te caigas, aunque estés en el desierto, búscala porque ya la lanzaste y tienes que ir detrás de ella. Declara fe hasta el final del camino, hasta conseguir lo declarado. Aunque se rían, porque hay muchos que se ríen, no importa que se ríen. Cuéntales a todos que tú eres determinante y que vas por esa palabra que lanzaste. Tú no estás solo. Tu Redentor vive. Tu Redentor vive, iglesia. Y que sí se puede en Cristo. Gloria a Dios. La motivación es fundamental. Es ver lo que los demás ven, pero tú tienes que reaccionar de forma diferente. Porque tú y yo tenemos a Dios. Y con Dios no hay nada imposible. Pablo veía que algunos de los discípulos se estaban desanimando por las tareas que tenían que hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Oró al Señor para que el Señor fortaleciera el hombre interior de estos discípulos. Y así sucede con nuestras vidas en ocasiones. Y también Dios nos mira y dice, este hijo, esta hija, necesita ser tocado y lleno de mi presencia. Está cansado. Sé que lleva un arduo trabajo, que es esforzado, que tiene muchas cosas por hacer. Ahora le voy a dar de lo mío. Y ahí viene el toque de Dios. Y te da de todo lo bueno que tiene Dios para darte. Te sacia, te llena, te da nuevas fuerzas para que puedas continuar con fe y con determinación en el camino. Gloria a Dios. El ser espiritual se motiva con fe. Y a ese ser tenemos que darle alimento todos los días, porque si no lo alimentamos, se muere. Amén. ¿Y cómo usted alimenta a ese ser? Leyendo la palabra, orando, ayunando, vigilando, adorando a Dios, escuchando testimonios de poder, y todo eso nos llena de fe. Gloria a Jesús. Cuando estamos ardientes porque hacemos todo lo interior, no hay desánimo, porque estamos en el fuego. Estamos ahí batallando y aunque llegue, pero ahí estamos, no nos caemos, ahí seguimos. Que un poquito por aquí, pero no nos mantenemos ahí en la llama. ¿Por qué? Porque estamos alimentando el ser todos los días. El éxito no está en pelear, sino en creer. Dios es el que pelea por ti las batallas. Y es todos los días desde que tú abres tus ojos. Tú no tienes ni idea las batallas que Dios pelea todos los días por ti, iglesia. Créele a Dios sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos y sobre tu salud. Gloria a Jesús. Y Dios pelea, como les estaba diciendo, todos los días por nosotros. Porque ese es nuestro Dios. Tercer punto que voy a darte. Voy a invertir en sueños grandes. Yes. El Dios que tenemos, ¿es grande o es chiquito? Grande. Entonces tenemos que invertir en sueños grandes. Cuando pidas, no te conformes con poco. Cuando pidas, pide.
Y eso que decía mi esposo me impactaba, porque así soy yo. Cuando comenzamos a llenar las primicias, le dije, voy a poner aquí que vas a obtener una camioneta 0 millas y del año. Y él como que se quedó así, como diciendo, ¿está loca? No, no estoy loca, es de fe. Aleluya. Y a los 2 meses ahí tenía su camioneta. Iglesia, esto es de fe. Es de fe y hay que ponerle en acción para poder ver las cosas. Porque si no ponemos la fe en acción, no vemos nada. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? No, bien. Bueno, ¿y qué has hecho? Nada, lo mismo. ¿Pero cómo? Lo mismo con lo mismo y lo mismo con lo mismo. ¡No! En el mismo escalón. No, iglesia. Hay que ir subiendo a otras dimensiones. Y eso no es malo, iglesia. Aleluya. Cosas nuevas. Noé, cuando construyó el arca, esa construcción andaba mucha fe y fue un sueño grande hacer el arca. ¿Cuántos han leído la historia de Noé? Y fue un sueño logrado. Amén. Fue una construcción enorme que le tomó días y años a Moisés hacerla. Dice que esta arca medía 500 pies de largo por 50 pies de ancho. Y este hombre todos los días se levantaba a construir el arca, a picar los palos, a tomar las dimensiones. Él con su familia construyeron el arca. Terminó de construir el arca, hizo lo que Dios le ordenó. Entró él y su familia al arca y un animal de cada especie a ese lugar. Y al día 40, ¿qué pasó? Se detuvo el diluvio. El día 40, ¿usted sabía que es un día profético? 40 días estuvo lloviendo. 40 días sin ver la luz del sol. 40 días sin respirar aire puro. ¿Usted se puede imaginar en una situación así por un momento? 40 días sin venir a la iglesia. 40 días sin llevar sus hijos a la escuela. 40 días sin trabajar. Pero llegó el día 41 que cesó ese diluvio. Aleluya. Y el 40 significa que algo ha cerrado, ha culminado en tu vida. Porque viene una nueva etapa para ti. Algo malo se cierra y algo bueno y nuevo se abre. El día 40 el diluvio cesó y en el 41 comenzó una nueva etapa. 40 días Goliat estuvo molestando a David, pero al día 41 la cabeza de Goliat rodó. 40 días Jesús fue tentado en el desierto y al 41 salió victorioso por el Espíritu Santo. 40 años estuvo Moisés con los ovejos, pero 41 años Dios le dijo a Moisés: una vieja etapa se cierra y una nueva comienza. Dejarás de ser pastor de ovejos para ser un legislador, un libertador. Aleluya. Iglesia, quiero decirte hoy que en el mundo espiritual ha llegado el día
41. El diluvio ya cesó. El diluvio cesó y caminarás en una tierra firme, en una tierra que produce fruto, que es fértil. Todo en Dios tiene un propósito y un destino. Es hora, iglesia, de quitarnos las vendas de los ojos. Gente que ha perdido años de venir a la iglesia, porque la hermanita un día me pisó, no me pidió perdón y me fui. Ahora disimula. O estaba en el pasillo y pasó el hermano y no me saludó, pero me vio. ¿Y por qué tú no lo saludaste? ¿Por qué ellos siempre comparten y no me invitan? Y siempre son los mismos. ¿Y por qué tú no lo invitas a ellos? Todas esas vendas hay que quitárnoslas. No más venda, no más días 40. Es tiempo de ser determinante, de reír, tiempo de fe, es tiempo de conquistar, tiempo de ir por tus sueños. Y es tiempo también de amar de corazón a los hermanos. Mira, suelta el cuervo religioso que tienes. Estás perdiendo tu tiempo. Es tiempo de coger la paloma, símbolo del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo andas con ese drama? No es tiempo de drama. Ya eso pasó, es tiempo de acción. Porque llegó el día 41. Yo lo creo, no sé si tú lo estás creyendo como yo. Cuando preparaba esto, que yo decía, Señor, pero esto es lo que tú quieres que yo le diga a tu iglesia hoy. Esto está fuerte. Ha llegado el día 41, iglesia, de marcar un antes y una hora con determinación. De decir, aquí estoy, Señor. Voy por mi sueño. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Aleluya. Iglesia, y concluyo diciéndote y exhortándote. Ya no más día 40. Ya eso pasó. Llegó el tiempo 41 de ir por más. De ir por más. Hasta que Jesús llegue y suene la trompeta. Es tiempo de que lo que hagas, lo hagas con determinación y creyendo. Porque Dios está contigo, iglesia. Dios te bendiga.